Hola a todos. En este último vídeo del tema 9 vamos a hablar de la gran figura de la arquitectura española y, por qué no decirlo, europea, si no mundial, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Me refiero a Antonio Gaudí, natural de Reus, por tanto catalán, que vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, muriendo en 1926 en Barcelona. Gaudí fue un arquitecto genial, un gran creador. Un hombre que revolucionó la arquitectura con sus soluciones muy originales y su forma tan personal de concebir los edificios, pero que incluía también un esfuerzo por diseñar de manera armónica con ellos los muebles, los objetos, incluso el entorno urbanístico. Así que podemos decir, también los jardines, que era un artista total. Un hombre muy religioso que veía su profesión como una especie de misión en honor a Dios y de difusión del cristianismo que había que cumplir a cualquier precio. Pero Gaudí empezó dentro de los neos, de esos revivals de los que hemos hablado ya en un tutorial anterior, y en su caso, pues, siendo un hombre muy catalanista, porque estamos hablando de una Cataluña y en concreto una Barcelona, que es donde él trabaja, donde estaba irrumpiendo con fuerza como movimiento político y cultural el catalanismo, pues era el neogótico, el estilo que querían fomentar, porque el gótico para ellos era el alma de Cataluña. Y en ese estilo se formó Gaudí. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una Barcelona dominada por una burguesía que ha hecho gran cantidad de dinero con las industrias y el comercio, en parte con Cuba, pero sobre todo con el mercado español, culta pero ya nacionalista, no como la actual, no tan independentista como la actual, y con bastante mejor gusto. Fomentaban la recuperación del catalán como lengua y de la cultura catalana por medio de revistas y movimientos como la Renaixença. Y también abarcaban el arte, y dentro del arte, por supuesto, la arquitectura. Se buscaba un neogótico refinado, elegante y medievalizante. Domènech y Montaner, por ejemplo, ya lo hemos visto, pues era un arquitecto dentro de esta corriente. Así empezó Gaudí. Entonces los primeros trabajos de Gaudí, que fueron de tipo historicista, fueron trabajos, en este caso fuera de Cataluña, para el Marqués de Comillas, como por ejemplo el Capricho, esta casita que le hace en la propia Comillas a este Máximo Díaz de Quijano, que recuerda pues un minarete musulmán en su torre, ¿no? Pero con esa cerámica tan peculiar de Gaudí, unos arcos y unas columnas que ya nos van anunciando sus soluciones. Y, por supuesto, el Palacio Episcopal de Astorga, de 1887, todo esto lo hace Gaudí con 30 y tantos años, que parece un castillo medievalizante, castillo neogótico, pero que incluye ya estos arcos parabólicos, tan típicos de Gaudí, que buscaban la forma de catenaria, es decir, la curva perfecta, la curva ideal, que servía para soportar mucho mejor los pesos de bóvedas o de muros. Entonces, como veis, es un neogótico original, un neogótico muy personal, y eso que todavía aquí, pues, estas soluciones personales y originales se limitan a detalles, ¿no? Como la torre en un caso o los arcos en otro. Pero ya va anunciando lo que va a ser después, ¿eh? Aquí podemos ver más imágenes de esta casa, el Capricho, que es visitable y que os recomiendo que visitéis, con en los muros exteriores estas placas de cerámica con una decoración que ya imita las flores y en general las formas orgánicas de la naturaleza, que va a ser hacia lo que tienda posteriormente. Porque Gaudí reinterpreta a su manera el modernismo, hace un modernismo muy personal que no se parece al de ningún otro. Aquí veis los arcos paraboloides junto con estas ventanitas trilobuladas muy góticas, ¿no?, del Palacio de Astorga, el León. Y una vez que pasó esta etapa haciendo encargos básicamente fuera de Cataluña, luego ya se va a centrar en Barcelona y su gran cliente va a ser Eusebio Güell. Eusebio Güell, que acabará siendo nombrado por Alfonso XIII conde de Güell, era un gran empresario e industrial de una familia que había hecho mucho dinero con el comercio de esclavos en Cuba, pero que luego estuvo metida en las nuevas industrias de la pana y que creó colonias y fábricas, colonias de obreros, en las afueras de Barcelona. Entonces este Eusebio Güell, que descubrió a Gaudí en una exposición universal
con un stand en donde había hecho un expositor de guantes que le asombró, pues le empezó a encargar obras. Y le encargó el parque y la colonia Güell, pero también el palacio que se hizo, el propio Güell, en el centro de Barcelona. Entonces se convirtió en una especie de mecenas para Gaudí, ya que le encargó muchísimas obras. Entonces, antes de que se embarque Gaudí en la Sagrada Familia, pues está totalmente enfocado a hacer estos encargos, de los que yo destacaría sobre todo el parque. Un parque en el que fusiona la naturaleza con la arquitectura. Fijaros cómo además recuerda elementos que son la base de la cultura catalana, como es la antigua Grecia. Los griegos habían hecho colonias en Cataluña. Y entonces hace un mirador con una especie de sala hipóstila con unas columnas que recuerdan mucho las dóricas, ¿no? Y también elementos muy catalanes en la escalinata, como el dragón de Sant Jordi. Pero luego, fijaros otra vez, estas torrecitas, estos tejados y estas formas muy curvas y originales que recuerdan mucho a la naturaleza y a los cuentos. Y las columnas torcidas, inclinadas, los arcos paraboloides, el uso de materiales más naturales como la piedra, el ladrillo, la cerámica, va a utilizar muy poco el hierro y el cristal, y la inspiración en la naturaleza, en las formas geológicas, por ejemplo en los acantilados, en las cuevas, la botánica, porque va a usar muchos motivos de plantas, ¿no? Y la zoología, con estos animales tan suyos. Así que columnas inclinadas, arcos paraboloides o parabólicos, materiales tradicionales y la cerámica decorando. La cerámica con trozos de cerámica que va pegando en masas de cemento al muro y que se llaman el trencadís, que también pues eran típicos de la artesanía catalana. Un arte muy original y un parque como no se había visto ninguno. Fijaros esta otra sala, parte de la sala hipóstila que os digo que parece una especie de cueva, ¿no? Con este uso de la piedra sin tallar, porque esto no son sillares, ¿no? Tan orgánico. Ya solamente el plano del parque, con esas formas curvas e irregulares, pues nos anuncia un poco lo que quiere. Y la gran plaza es donde podemos encontrar ese mirador con bancos que tienen el trencadís y una sala hipóstila a lo griego impresionante. También estaría la iglesia, y los pabellones de entrada. A mí me recuerdan las casas de un cuento. Como no pensar en Hansel y Gretel, no viendo las casas de Gaudí. El trencadís lo podemos ver aquí bien, esos fragmentos de cerámica que él combina en trozos irregulares, pegándolos con hormigón y haciendo decoraciones muy originales. El propio dragón de la escalinata está hecho con trencadís. Estas formas pues, luego recuerdan al posterior Miró, ¿no? Ya son casi abstractas, pero parecen los ojos de un dragón, sus escamas, ¿no? Siempre está aludiendo a los mismos motivos, muy de la cultura catalana. Aquí tenemos el dragón de la entrada, el acueducto, que sí parece otra sala hipóstila, y el Palacio Güell, con los arcos paraboloides de entrada y todavía un cierto aire neogótico. Pero otro elemento muy característico de Gaudí que podemos ver ya en él son los remates, las chimeneas y los remates en el tejado, en la azotea, en forma de conos, o en forma de cascos, o en formas orgánicas. Aquí podéis ver esa rejería de hierro y con ese detalle en medio de las dos puertas que recuerda mucho al dragón, ¿no? Y las ventanas, pues en neogótico. Pero dos grandes obras que va a construir, que le van a dar mucha fama, son dos casas en el Paseo de Gracia, la Casa Batlló y la Casa Milà, donde sigue con esta innovación total y este intento de integrar la naturaleza en la arquitectura. Por ejemplo, la Casa Batlló parece el esqueleto de un dragón o de un dinosaurio. Incluso arriba estaría la propia silueta del dragón con una especie de espada que le clava San Jorge en el techo. Batlló era un industrial textil, era el dueño del inmueble y le encargó que hiciera toda la casa. Y Gaudí no ahorró detalles, hizo los muebles, las paredes, todo con ese estilo orgánico, original y que integraba el trencadís y la piedra con columnitas en una fachada muy móvil que parecen huesos, que están recordando los huesos del dragón, el esqueleto. Y las balaustradas o balcones, pues que también parecen parte del esqueleto óseo. Así que es una casa de ensueño, y una casa con unas formas nunca vistas.
Aquí podéis ver ese gran mirador tan original. Se dedica a Jesucristo. Arriba veis el dragón con las escamas, que serían las tejas, y la cruz. Y esos cascos de San Jorge. Y la Casa Milá, mira por dentro, por ejemplo, la escalera, las habitaciones con esas formas curvas. La Casa Milá, que llamaba la Pedrera porque era una cantera antes de que se construyera, pues tiene unas soluciones arquitectónicas de lo más innovador, ¿no? De nuevo es la piedra y el ladrillo, pero se cambian los muros de carga por columnas que hacen que la fachada se pueda hacer ondulante, con formas arabeadas y mucho más ligeras en planta libre. Las chimeneas también son de lo más curioso, con cascos y formas bulbosas que recuerdan de nuevo a San Jorge y las cruces, ¿no? Entonces, y los propios balcones con esas formas que parecen casi algas, ¿no? Entonces parece una especie de pared rocosa, acantilada del mar, ¿no? Recordando la costa catalana. Aquí lo podéis ver y es una de las grandes obras del modernismo que hace esquina entre el Paseo de Gracia y la calle Provenza, pues una de las zonas más valiosas de Barcelona. Es de 1906 a 1910. Fijaros incluso la forma del patio interior, totalmente irregular, con entrantes y salientes, ¿no? Que recuerda de nuevo pues esa naturaleza de los acantilados y del mar. Y acabamos con la Sagrada Familia. Bueno, por dentro, para que veáis, es exactamente igual, ¿no? Columnas torcidas, techos irregulares, mobiliario también con esas formas orgánicas, todo está en la misma línea. Y los cascos de las chimeneas, ¿no? Y os decía que acabamos con la Sagrada Familia, que está acabándose, que era un templo de expiación hecho por idea de un sacerdote, de los misioneros de la Sagrada Familia, en neogótico, pero que cuando muere su primer arquitecto, que es Francisco de Paula del Villar, lo retoma Gaudí desde 1910 y lo transforma totalmente, combinando ese neogótico con un estilo modernista, orgánico, natural y con unas ambiciones inmensas, ¿no? Es un templo de 5 naves, 18 torres, 4 fachadas dedicadas a la pasión, el nacimiento, la pasión, la gloria de Cristo, o sea, que es Cristo el protagonista, y la caridad, ¿no? Un enorme cimborrio dedicado a Cristo y otro a la Virgen. Él solamente hizo una parte porque murió en 1926 atropellado por un tranvía. Y sobre todo es la fachada de la Natividad lo más particular suyo. Luego, Subirats ha sido otro arquitecto que ha participado, cambiando el estilo, y ahora tenemos pues, nuevos arquitectos, ¿no? Que lo siguen transformando. La planta es planta basilical con cruz latina inserta, ¿no? Y luego con una especie de girola y gran ábside poligonal. Con absidiolos insertos en él. Es un templo inmenso que debía tener una gran escalinata, pero que luego el barrio, como se ha transformado, pues se la ha comido, ¿no? Y ahí tenéis la planta con esas 4 fachadas que decía del nacimiento, de la pasión de Cristo, de la gloria, y luego la última que sería la de la caridad. Lo que es la parte de Gaudí reproduce las plantas, los animales, las rocas de la Costa Brava, ¿no? Y en general del Mediterráneo, con esculturas insertas en ella, y es un ejemplo de horror vacui genial, Y luego la de Subirats no tiene nada que ver. Como veis, esta de la Pasión pues es mucho más geométrica y de un arte de mediados del siglo XX, más de tipo de vanguardia, y que, eso sí, homenajeando a Gaudí, pues utiliza los arcos paraboloides, ¿no? Que son esas soluciones tan suyas. Y las torres están caladas para que fueran auténticos tubos de órgano y que el viento cuando pasara las hiciera sonar. La de Jesús debe medir 170 metros de altura y luego alrededor 4 para los 4 evangelistas. En el interior las columnas son de lo más original, arborescentes, y las bóvedas son también paraboloides o hiperboloides. Entonces es un neogótico casi espacial, ¿no? Es muy curioso. Aquí tenemos planos que se conservan de Gaudí bastante irregulares y ahora os voy a enseñar fotos del interior. Esta es la fachada de la Natividad de Gaudí, ¿no? Que os decía. Aquí podéis ver los detalles, como esa profusión de plantas, de rocas, de figuras, todo con un recuerdo al neogótico, pero palmeras, ¿no? Pero de lo más original. Aquí lo podéis ver. Y dentro, aquí veis detalles. Fijaros esta mujer tocando el arpa. Esta ya sería una zona nueva. Y dentro, a ver si lo vemos, esto es lo de Subirats.
Aquí tenemos la bóveda